Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por la oportunidad de estar delante de tu presencia, Señor, de poder venir a tus pies, Señor. Gracias te damos porque en ti, Señor, hay vida, en ti hay paz. Tú eres la fuente, Señor, de amor, de gozo. Te damos gracias, Señor, porque hemos entendido que cuando estamos unidos a ti es que nosotros también podemos estar plenos, Señor, y tener tu vida. Permite, Señor, que esa sea una realidad en nuestra vida cada día, Señor, que anhelemos tu presencia, que busquemos tu rostro, Señor, sabiendo que de ello depende nuestra propia vida, Señor, que si nosotros nos alejamos, nos empezamos a secar, a marchitar, Señor. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Y Cristo nos enseñó a tener una dependencia de todos los días, no a pedirte por el pan para toda nuestra vida o por el pan para un mes o para una quincena, sino a venir y clamar por el pan diario. Y no se refería únicamente al alimento físico, Señor, sino a el alimento espiritual, Señor, que es la base de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, Señor, de nuestra propia vida, Señor. En esta mañana venimos a ti y te rogamos, Espíritu Santo, que nos sigas hablando, que sigas moviendo, Señor, todo en nosotros, que sigas transformando nuestras vidas. No queremos únicamente, Señor, ser conocedores de tu palabra, sino que también queremos ser hacedores. Porque tu palabra dice, Señor, que la sabiduría no está únicamente en saber, sino también en hacer. Y tú sabes cuánto nos cuesta a veces someter nuestra voluntad a la tuya, Señor. El tomar nuestra cruz cada día, Señor, a veces resulta muy pesado, pero te damos gracias porque es tu obra, Señor, por medio de nosotros, porque tú nos capacitas, porque ya nos diste todo lo que necesitamos para poder levantarnos, Señor, por encima del pecado, Señor, del temor, de la muerte. Bendito es tu nombre, Señor. Amén. Muy bien, pues el día de ayer, y permítanme hacerles un comentario porque le digo a mi mamá que pues al preparar la clase el Señor, eh, yo estaba encaminando el tema hacia otra parte que por supuesto vamos a ver, pero justamente en el momento en que yo empiezo el tema el día de ayer por la mañana, el Espíritu Santo me llevó por un lado que yo no me esperaba y yo lo que tengo la certeza es que en lo que Él nos habla, eh, pues hay una razón. Entonces también tenemos que aprender a ser obedientes, a discernir lo que Él quiere decirnos. Y yo sé que toda la palabra que Él nos está hablando, pues está trayendo libertad a nuestra vida, está trayendo restauración, está trayendo cambios. Y pues gloria al Señor por eso. Así es que el día de ayer hablamos cómo esto de las cualidades de carácter que había en Cristo y que vimos en Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Se va a desarrollar en nosotros en la medida que vayamos obedeciendo los mandamientos. Ahora decíamos, bueno, ¿y esos mandamientos cuáles son? Porque a veces tenemos como la lucha de, pues es que ya dicen que la ley ya no, entonces ya no entendí. Y veíamos en el capítulo 5, verso 17 de Mateo, donde el Señor dice, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Y en este contexto, Él nos llama no únicamente a cumplir, sino que además a enseñar los mandamientos y dice que cualquiera que los practique y que los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios, ¿sí? Y
Cuando nosotros seguimos escudriñando la escritura en estos capítulos de Mateo, empieza a venir el mandamiento de la antigüedad, decíamos, que estaba muy enfocado hacia la parte visible, que son las acciones, y vemos cómo lo que hace Cristo es ir más profundo en el hombre y de alguna manera desentrañar aquello que provoca que nosotros actuemos de cierta manera. Entonces, él va a las intenciones, a los pensamientos, a las motivaciones en nuestro interior. Si recordemos que él decía que del corazón del hombre es de donde provienen los homicidios, los adulterios, las hechicerías, fornicaciones, engaño y una serie de cosas. Dice, y estas son las que contaminan al hombre, ¿sí? Y en ese mismo sentido, lo que él hace justamente en este contexto de Mateo 5, 6 y 7, ¿sí? Es establecer no únicamente el mandamiento antiguo, sino incluso darnos indicaciones muy precisas acerca de lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Para poder desarrollar ese carácter, ¿sí? Entonces, poníamos 3 ejemplos, hablamos acerca de la ira y como la indicación concreta de Dios, bueno, de Jesucristo en este caso, que finalmente pues son el mismo, sabemos, dice en el verso 23 del capítulo 5, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, el mandamiento aquí es reconcíliate. Reconciliar implica asumir una responsabilidad personal, ¿sí? Y justamente en la medida que nosotros obedecemos el mandamiento y que frecuentemente, porque esto no es labor de una sola vez, ¿sí? Sabemos que ofensas en nuestra vida, pues las va a haber muy frecuentemente, si no es que todos los días, o sea, a veces por cosas incluso sin importancia, ¿no? Pero ya ofendimos a alguien o ya alguien nos ofendió por una mala cara, por una mala palabra, por una mala actitud y se generan situaciones. Sin embargo, aquí el llamado no es anda y pídele a tu hermano que venga y te pida perdón por lo que hizo, no. El mandamiento es ve y reconcíliate, pide perdón tú, ¿sí? Y sobre todo esto hay, digamos que muchísima profundidad. Yo estoy pasando muy por encimita de lo que es esta parte de los mandamientos y el carácter. Pero hay la forma correcta de hacerlo, porque muchas veces vamos a pedir perdón y en lugar de arreglar las cosas, las empeoramos. ¿Por qué? Porque nuestra actitud al ir a pedir perdón no es de humildad, sino de soberbia. Entonces, la clásica es, llegamos y le decimos, pues si en algo te he ofendido, así como si hubiera la remota posibilidad de que yo que soy tan buena, perfecta, etcétera, hice algo indebido, te pido perdón. Y eso se convierte en una ofensa, pues incluso más grande que la primera, porque no estamos reconociendo que efectivamente hicimos algo para lastimar, ¿no? Para ofender. O la otra es, híjole, denme un segundito porque me estoy quedando sin batería. Ya estoy aquí, perdón. En otras ocasiones, lo que solemos hacer es como sacar la lista de mis ofensas contra una persona en particular, qué he hecho yo y qué me ha hecho él o ella, ¿no? Y casualmente cuando hacemos esa lista de ofensas, lo que tendemos es como a equilibrar y a decir, pues sí, él me ha hecho esto, esto y esto y esto, y yo le he hecho esto, pero seguramente pues lo que él me ha hecho ha sido mucho peor o han sido más cosas y yo le he tenido que perdonar y entonces no, el que me debe disculpas es él. E insisto, o sea, esas son como nuestras respuestas humanas a situaciones. Sin embargo, esto no invalida el mandamiento de Cristo. ¿Por qué no nos está diciendo, a ver, hazte una lista y fíjate si las ofensas que tú has hecho contra el otro son mayores y entonces ve y discúlpate? No, la indicación es bien clara.
ve y reconcíliate. Incluso si nos damos cuenta en la lectura, dice, si allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice si tú tienes algo contra él. A veces ofendemos y ni cuenta nos damos. Pero cuando nosotros percibimos que hay algo que no anda bien, nuestra responsabilidad es ir con la persona y preguntarle, oye, de verdad, percibo que hay malestar, percibo que estás, pues que la relación está quebrantada y a mí me gustaría verdaderamente saber qué está pasando. Cuando es el caso, cuando realmente no tengo ni idea de qué pudo haber sido. Pero si yo sé que algo ocurrió que quebrantó esa relación, ¿sí? Con humildad yo tengo que ir y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname porque sé que te lastimé y puedo no haber tenido la intención de hacerlo, pero sé que lo hice y quiero que estemos bien, me interesas. Y cuando nosotros hacemos eso, realmente el perdón es maravilloso porque en lugar, digamos, de hacerlo esperando que el otro reciba un bien, quien recibe el bien es uno mismo. Nosotros somos libres cuando perdonamos y cuando pedimos perdón, por supuesto, ¿sí? Bueno, y como esto, vemos cada una de los mandamientos de Cristo. Ahora, si Cristo nos da mandamientos es porque nosotros estamos capacitados para cumplirlos, ¿sí? Porque Él ya nos capacitó. Hemos estado hablando mucho acerca de la obra, no solamente redentora de Cristo, sino cómo la nueva vida de Dios viene a nosotros de tal manera que somos capacitados para ahora andar en otro nivel. Y sobre eso me voy a enfocar el día de hoy, ¿sí? Ayer, justo cuando se cortó, íbamos, o les pedía que me acompañen a leer, por favor, en Romanos capítulo 7, que habla justamente de la situación en la que en un momento dado pasa a estar Adán en la caída, ¿sí? Donde él reconoce lo siguiente. Vamos a leer el verso a partir del verso 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo bueno, es decir, el mandamiento o la ley, ¿llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Al contrario, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Lo que explica el apóstol Pablo aquí en Romanos es que la ley, al momento de ser expuesta, lo que hace es mostrar el pecado que hay en nosotros, es ponerle nombre, ¿sí? Dice, porque antes yo no sabía que en mí había codicia hasta que la ley me dijo no codiciarás, ¿sí? Pero no quiere decir que la ley produjo en mí la codicia, simplemente me hizo entender que era algo que ya había en mí, ¿sí? El verso 15 dice, porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y vuelvo a repetir, esta es la condición del hombre lejos de Dios. Incluso de muchos que habiendo aceptado a Cristo, no hacemos ese cambio de vida, ¿sí? No transformamos nuestra mente y seguimos atrapados en la cultura del mundo, ¿sí? Y decíamos que finalmente cuando eso ocurre en nuestra vida, pues estamos viviendo en mucha frustración, en mucho desánimo, en mucho decepción, porque no entendemos cómo es que la vida de Dios no está funcionando en nosotros. Y por eso es que he mencionado que es tan importante que seamos intencionales acerca de obedecer los mandamientos.
¿sí? Ahora, la pregunta de muchos puede ser, bueno, ¿cómo es posible que ahora Cristo viene y no solamente dice no matarás, sino que nos pone la vara todavía más alta cuando sabemos que ningún ser humano por cumplir la ley se salvó? Y ahora nos ponen las cosas más complicadas, ¿no es esto incongruente? Y aquí quiero llegar a otro punto también que es vital que nosotros entendamos, ¿sí? Y que lo quiero explicar a partir de lo que dice Mateo capítulo 11, ¿sí? Que habla acerca de este concepto que es el yugo. Ahora, antes de entrar a la lectura, me gustaría explicar y que tengamos claridad respecto a esto. Esta figura del yugo, como ven aquí en la fotografía, ¿sí? El yugo es, vamos a decir, este artefacto o este aparato que une a dos animales, en este caso dos bueyes, ¿sí? Que deben tener características similares en edad, en peso. Incluso ambos tienen que ser bueyes. No se coloca en un yugo a un buey, por ejemplo, junto con un burro o con un caballo, ¿sí? Y esto ahorita que lo entendamos nos va a hacer mucho sentido en términos espirituales. Se utiliza este yugo con distintas finalidades, pero vamos a hablar concretamente de lo que es el arado. El unir estos dos animales con un yugo se conoce como una yunta. Y la yunta es utilizada en el campo para arar, es decir, para abrir surcos en la tierra y poder sembrar, ¿sí? En esta figura, algo que nosotros podemos entender es que, bueno, la tierra es tan dura para poderla abrir y que penetre la semilla que se requiere la fuerza de dos animales. Y perdónenme la ironía, pero no están poniendo dos conejos o no están poniendo dos becerritos, no. Se tienen que poner animales que tengan una fuerza impresionante, ¿sí? Pero algo que tiene que ocurrir entre estos dos animales es que ellos deben tener claro que tienen el mismo objetivo, tienen que avanzar hacia el mismo lugar. Porque si en un momento dado uno de ellos, sí, en su afán por hacer las cosas a su manera, empezara a jalar hacia otro lado, pues terminaría muy seguramente lastimándose y lastimando al otro, ¿sí? El yugo en la palabra de Dios se utiliza como un símbolo de sujeción. Y esto hace una figura para hablarnos acerca de que nosotros estamos o podemos estar, más bien dicho, sujetos al yugo de esclavitud, al yugo del pecado o al yugo de Cristo. Y vamos a pintarlo de esta manera. Antes de nosotros recibir a Cristo en nuestra vida, estábamos bajo el yugo del pecado y bajo el yugo de Satanás. La palabra de Dios dice que éramos esclavos. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, verso 1. Y dice así, para libertad nos libertó el Mesías. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Ahora, es interesante porque cuando nosotros leemos el contexto de lo que habla Gálatas, lo que está diciendo en el libro de Gálatas es que no nos esclavicemos
Estoy pensando cómo decirles esto de manera pulcra, ¿sale? A la ley en términos de pensar que por medio de ella nosotros podemos alcanzar la gracia del Señor. Recuérdense que en Gálatas es una llamada de atención que hace Pablo diciéndoles quién los ha engañado, quién los ha seducido, Gálatas insensatos, ¿no? ¿Por qué habiendo alcanzado la gracia, ahora quieren regresar a las obras? Y aquí es donde les dice, y los invito a que ustedes lean también, porque podríamos decir que aquí habla acerca del yugo de esclavitud, del pecado. Sin embargo, lo que dice posteriormente es, mirad, yo Pablo os digo, si os circuncidáis de nada os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a practicar toda la ley. Es decir, a ver, si lo que queremos ahora es como ganar el favor de Dios por medio de las obras, pues entonces tendríamos que estar obligados a cumplir toda la ley. Entonces, ¿cómo va jugando esto? Y es bien importante, insisto, que lo tengamos claro, porque si no, podemos caer en confusión. O sea, las obras de la ley sí o las obras de la ley no. Y lo que debemos tener muy claro es que las obras de la ley en nada pueden hacer que nosotros seamos justificados delante de Dios, que por medio de la ley nosotros no podemos alcanzar la salvación y que nunca perdamos eso de vista, porque es muy, muy fácil que nosotros nos caigamos de este entendimiento de recibir todo de gracia a empezar a hacer cosas queriendo ganar el favor de Dios. Cosas incluso tan sencillas como la oración. Es que si oro, entonces voy ganando el favor de Dios. No, no. Oro porque necesito a Dios en mi vida. No leo la Biblia por ganar puntos delante de Dios. Y entre más lea, entonces puedo presentarme con más confianza ante Él. No. Leo la palabra de Dios, la escudriño, porque en la medida que yo voy injertando esa palabra de Dios en mi vida, esa palabra me va a transformar. Si se dan cuenta, aquí es un tema más de actitud, de por qué hacemos las cosas, que de hacerlas o no hacerlas. Ahora, en ese sentido, cuando Cristo lo que viene y hace es establecer un estándar más elevado de la ley para que nosotros obedezcamos, la maravilla y lo que tenemos que entender es que no lo estoy haciendo solo. Voy a leer unos versículos más aquí de Gálatas para después pasar a Mateo. Gálatas 5:13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne. Y ahí es donde también tenemos como otro foquito de alerta, porque es fácil que nos vayamos de un extremo al otro. Pues a ver qué nos está diciendo aquí Pablo, que ya nos liberó Jesús de la ley. Entonces, ¿eso significa que yo puedo vivir como quiero? No. Por eso dice, no usen la libertad para la carne. Ok, eres libre. ¿Libre de qué? De elegir cómo vivir. De elegir si vives agradando a Dios, siguiendo sus mandamientos, o eres libre de elegir el vivir tu vida conforme a los deseos engañosos. Pero aquí nuevamente la aclaración que es, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Y después refuerza esto y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne,
porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu y el espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. ¿Sí? Fuimos rescatados del mundo y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de la luz. Pero traemos aún en nosotros costumbres, ideas que son de la cultura del mundo y que no son compatibles con el reino de Dios. E insisto, pudiera sonar que ahora es pues más difícil guardar los mandamientos, dado que pues ya no únicamente es lo que se ve, sino que además ahora el Señor Jesús va a nuestras intenciones y motivaciones. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que hay ciertas cosas que se vienen a nuestra mente que quisiéramos hacer para arremeter en contra de otra persona y que algo nos detiene? Y no se quedó más que en una intención o no se quedó más que en un mal pensamiento. Sin embargo, lo que hace Cristo es ir a esa parte. Y lo vemos en el caso, por ejemplo, del adulterio. Él dice, habéis escuchado que si uno, lo voy a buscar tal cual, porque luego parafraseando uno le cambia las cosas. Pero es Mateo 5, también que estábamos leyendo ayer, perdón, que dice, oísteis que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es una acción, está hablando acerca de una intención, de un pensamiento probablemente. Y somos responsables de ello delante de Dios. Entonces, ¿cómo es que si no éramos capaces los seres humanos de guardar la ley que involucraba únicamente, vamos a decirlo así, los hechos, cómo ahora Cristo viene y la pone todavía más difícil? La respuesta es, porque no lo vamos a hacer solos. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 11. Y nos va a hacer sentido mucho más lo que hemos leído en Juan acerca de la vid y los pámpanos. Únicamente permaneciendo en Jesús somos capaces de llevar fruto. Mateo 11. Voy a leer desde el verso 28 y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. No quiero que me respondan, pero ¿cuántos de los que están hoy conectados pueden decir yo estoy cansado, yo estoy agobiado? Las cosas que estoy viviendo en mi vida me sobrepasan, estoy cansado de la forma en que estoy viviendo. Lo que nos dice Cristo es, venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Y lo lógico que pensáramos es, bueno, si Él me va a hacer descansar, pues me va a poner en un lugar donde yo pueda estar recostado, tranquilo, en reposo. Y sin embargo, el siguiente versículo es totalmente disruptivo con nuestra forma de pensar, porque lo siguiente que dice es, llevad mi yugo sobre vosotros. Y cuando nosotros entonces pensamos en yugo, pensamos en trabajo, pensamos en arado y decimos, bueno, ¿cómo? Estoy agobiado y quieren que lleve su yugo. ¿Qué significa llevar su yugo? Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De lo que está hablando aquí el Señor es acerca de desarrollar en nosotros su carácter. Y escuchaba alguna vez lo siguiente, que en la medida que se va enseñando a ciertos bueyes más jóvenes en este trabajo del arado, pues en un momento dado puedan poner a un buey mayor con un buey joven, porque ese buey lo primero que va a hacer resistirse a estar bajo un yugo. Y de alguna manera, el buey que ya es maduro, que ya conoce perfectamente cuál es la forma en la que debe trabajar, va a tener la función de servir de apoyo, de enseñanza al más joven, de mostrarle por dónde es que deben ir, de tomar la batuta. Y probablemente cuando nosotros empezamos a conocer esta nueva vida en Cristo y nos hablan acerca de guardar mandamientos y nosotros traemos nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de ver la vida a la que estamos acostumbrados, vuelvo a repetir, de la cultura del mundo, nos cuesta trabajo someternos al yugo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el mundo lo que nos enseñan es, si alguien te ofendió, ofende, véngate. Y Cristo te dice, reconcíliate, pon la otra mejilla. En el mundo te dicen, si quieres tener mucho, trabaja mucho y ahorra. Guarda todo, no gastes, no compartas. Y en el reino te dice el Señor, si quieres tener mucho, da. Y además va en contra de toda nuestra lógica, ¿no? ¿Cómo es que voy a tener más y doy, y doy, y doy? Se me va a acabar. Pero el reino funciona completamente diferente al mundo. Y en la medida que nosotros vamos aprendiendo que lo que dice el Señor cuando yo lo obedezco funciona, entonces empiezo a confiar. Este es un proceso. De inicio me resisto. De hecho, me parece que es esclavitud estar bajo el yugo de Cristo. Es peor ser cristiano que vivir en el mundo, pensamos o decimos. Empecé a ser cristiano y me está yendo mucho peor. Sin embargo, en la medida que nosotros vamos entendiendo cómo es la cultura del reino, que esa cultura implica que yo voy a pasar ciertamente de tener un yugo, que era el yugo de la vida pasada, ese yugo que me esclavizaba, ahora a tener el yugo de Cristo, en principio no es algo que nos guste, porque implica someternos.
Pero en la medida que lo vamos haciendo, entendemos lo que dice el verso 30. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros no tenemos ahora que guardar la ley y los mandamientos en nuestras propias fuerzas, sino que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y explica aquí, porque lo que no pudo hacer la ley, se refiere a la ley de Moisés, ya que era débil por causa de la carne, es decir, nuestra carne no era capaz de someterse o de obedecer la ley de Dios. Lo hizo Dios, dice, enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. Cristo mismo cumple la ley en nosotros. Perdón, hermana. Perdón. Perdón, ¿qué cita es? Estoy leyendo Romanos capítulo 8, desde el verso 1. Gracias. Estoy ahorita en el verso 4. Dice, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, ¿quiénes? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Es decir, ahora nosotros podemos vivir sujetos al Espíritu y guardando los mandamientos, porque Cristo ya lo hizo y nos capacitó al poner en nosotros su vida misma para que nosotros pudiéramos hacerlo. ¿Sí me explico? Él no solamente es nuestro ejemplo. Él no solamente viene y nos dice, mira cómo se hace, sino que esa naturaleza que había en él de santidad es la misma naturaleza que pone en nosotros. Por eso nuestra vida es cambiada por el poder de Dios. Ese poder ya lo tenemos. Pero ahora necesitamos vivirlo, necesitamos ejercitarlo. Y ahí es donde entra en ejercicio nuestra voluntad, nuestra alma, transformación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios, para que en consecuencia nuestra voluntad sea alineada a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que yo anhele hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando mi mente ha sido renovada y mi voluntad es regenerada, entonces puedo someter a mi cuerpo. Porque esta lucha de la que habla la palabra de Dios en nosotros va a ser una lucha de toda la vida. La carne contra el espíritu anhelando agradar a Dios mientras la carne busca sus propios deseos. Recordemos lo que dice Santiago acerca de la tentación. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa es nuestra carne. Eso es a lo que tenemos que morir todos los días.
Pero para que nuestro espíritu pueda ser quien tome las riendas, estando sujeto al Espíritu de Dios, necesitamos estar en comunión con Dios y necesitamos renovar nuestra mente. ¿Vamos bien? La palabra de Dios nos Sí. habla, y lo hemos visto antes, lo que es el proceso de santificación. Y la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es la santificación. Cuando nosotros hablemos acerca de la santidad de Dios, es una de las cualidades que habla acerca de Él como alguien absolutamente por encima del ser humano, es decir, totalmente puro en sus motivaciones, totalmente lleno de amor, con absoluta verdad, dice la palabra, que no hay sombra de maldad, sombra de engaño en Él. Él no cambia. Y la santidad de Dios es una cualidad tan fuerte un poder tan impresionante, ¿sí? Lo voy a asemejar a los rayos del sol. Nosotros a cierta distancia del sol podemos disfrutar de la luz y del calor que genera. Pero a la medida que nosotros nos acercáramos al sol, seríamos consumidos por la fuerza, por el poder, ¿sí? Por esa energía que hay en él. Lo mismo ocurre con la santidad de Dios. Nosotros vemos versos en el Antiguo Testamento, casos muy particulares. Voy a citar ahorita el de Levítico, capítulo 10, cuando se acercan los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y la palabra de Dios dice que ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos. Eran sacerdotes que habían sido instruidos acerca de su labor, que habían sido ungidos especialmente para poder estar delante de la presencia de Dios. Lo voy a decir simbólicamente, porque recordemos que ellos no entraban más que una sola vez al año, y solamente el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Pues la palabra de Dios dice que el primer día que había que presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes que estaban oficiando, pusieron carbón de fuego en sus quemadores de incienso de una manera que estaba completamente prohibida y que contradecía las órdenes de Dios. Y la palabra de Dios dice: salió fuego delante de Jehová y los consumió y murieron. Y eso nosotros lo escuchamos y decimos: wow, ¿cómo es posible? Es porque no hemos entendido la esencia de Dios, la santidad que hay en Él. Recuerden, no es algo que Él decide, es algo que Él es. Es como si dijéramos: es que el sol es malo porque quema, no sé, o sea, de pronto hay tanto calor que se queman sembradíos, ¿no?
¿Podríamos atribuir maldad al sol? No, es su esencia. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que de la misma manera nosotros nos tenemos que santificar. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un requisito necesario para poder ver al Señor. Y vuelvo a repetir porque eso lo debemos tener muy claro. Lo que nosotros no podíamos hacer para alcanzar esa santidad, Cristo lo hace por nosotros en la cruz del Calvario. Pero después viene nuestra labor de preservar esa santidad. Sí. Y la palabra de Dios dice, ¿a qué se refiere esto? Y habla acerca, recuerden que hemos venido también mencionando las vestiduras, ¿sí? La vestidura de gloria que tuvo en un momento dado el ser humano al ser creado y que pierde a causa del pecado. O sea, nuevamente la invitación que nos hace la palabra es vestíos pues como escogidos de Dios. Escogido de Dios quiere decir santo, alguien elegido y amados, dice, de entrañable misericordia. Y nuevamente aquí vemos cómo empieza a destacar las cualidades del carácter de Dios que debemos reflejar nosotros. Vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Cómo fue que Cristo nos perdonó? ¿Alguien me quiere decir? De manera total. Muriendo por nosotros. Él nos rescató. De manera total, Él no se guardó nada como para así unas bajo la manga para después decirnos, pero tengo esto contra ti. No. Y Él nos pone el parámetro de vida que nosotros debemos seguir. Y el parámetro es el mismo. Dice, así también hacedlo vosotros. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si nosotros recordamos lo que leíamos también en segunda de Pedro, que va mencionando distintas cualidades, la cualidad más alta que define el carácter de Cristo y el carácter de Dios es el amor, pero no un amor en términos humanos. El amor en términos humanos es egoísta, busca primero su propia conveniencia, busca su placer, busca que los demás le sirvan, busca que el otro me haga feliz. Nuestro amor es totalmente condicional, pero el llamado que hace el Señor a nosotros es que lleguemos a desarrollar un amor como el que Él tiene por nosotros. Un amor totalmente desinteresado, un amor que no tiene expectativas, es decir, yo te amo por quien eres, porque entiendo que en ti está la dignidad de Dios. No te amo menos cuando me fallas, no te amo menos si no cumples mis expectativas. No te amo menos porque además tú no haces nada por mí o no me das nada. Nuestra meta más alta es ser perfeccionados en el amor de Dios. Cada una de todas las cualidades de carácter reflejadas en Cristo
están o caben dentro del amor. Y a eso es a lo que nosotros somos llamados. Tenemos mucho trabajo por delante. Y es un trabajo que tenemos que hacer de manera consciente todos los días. Porque cuando nos descuidamos un poquitito, es muy fácil que lo que predomine en nuestra vida sea el pensamiento de la cultura del mundo. Porque así fuimos enseñados por muchos años. Ahora tenemos que desaprender para poder aprender la cultura del reino. Tenemos constantemente que estarnos preguntando qué es lo que haría Jesús en esta situación. Porque nuestra meta es ser más como Él. Somos muy dados a compararnos con personas que, vamos a decirlo así, están en un nivel de madurez menor que nosotros. Y entonces podemos decir, pues es que, pues yo ya tengo, no sé, paciencia. Sin embargo, estas personas realmente me desquician, ¿no? Podemos decir, a comparación de otros, pues yo no tengo lujuria en mi vida o yo no he matado a alguien. Sin embargo, requiere mucha humildad que nosotros reconozcamos que realmente lo que ha prevalecido en nuestra vida han sido las obras de la carne por encima del fruto del Espíritu. Por esa razón es que debemos ser intencionales en buscar el rostro de Dios todos los días, en rendir nuestra vida a Él. La fe como una cualidad de carácter es algo que podemos desarrollar. Y la vamos a desarrollar en la medida que practicamos disciplinas secretas, ¿sí? ¿Cuáles son las disciplinas secretas? Yo solamente voy a leer un par de versículos, pero todo esto viene en Mateo capítulo 6, del verso 1 al 18. Verso 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tenéis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Y habla acerca, vienen ahora sí, las disciplinas secretas. Primero habla acerca, cuando pues deis limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. El dar, el ofrendar. ¿Nos cuesta trabajo hacerlo? Por supuesto. Muchas veces andamos buscando en la Biblia versículos que digan que yo ya no tengo que diezmar y que ya no tengo que ofrendar. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Pero en la medida que nos disponemos a obedecer la palabra de Dios, en esa medida el Señor empieza a transformarnos.
En este caso, lo que opera en el corazón de la persona al examinarse Ujú, es que hay avaricia, ¿no? claro, claro, o sea, y recuerden Lo que la palabra de Dios justifican, habla mucho acerca del dinero. y Y lo una de las, justifican, perdón, perdón, y lo justifican diciendo es que eso no es bíblico. A mí de todos modos Dios me bendice, pero realmente es la actitud del corazón, ¿no? claro. Y de hecho, pues el dinero no es el problema. Y el llamado que hace el Señor Jesucristo es, pues cuidado con el amor al dinero. Entonces, las disciplinas secretas, pero tú cuando des limosna, verso 3, no sepa tu izquierda qué hace tu derecha. Primer disciplina. Número 2, la oración. Cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. También nos habla aquí, si se dan cuenta, de la motivación de nuestro corazón. ¿Sí? ¿Para qué oramos? Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Número 3, el ayuno. Perdón, Sí, perdón. La disciplina secreta viene siendo ¿cuál? la primera es dar Ah, ofrenda. sí, Sí, ajá. La Eh, 2 es oración. oración, Ok. que eso está desde el verso 5 hasta el verso 15. Ya después ustedes lo pueden leer a mucho detalle. El 3, el ayuno, verso 16 al 18. El 17 voy a leer, pero cuando tú ayunes, úngete la cabeza y lávate la cara para que no parezca a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que en lo secreto te recompensará. No voy a preguntar cuántos practican de manera regular el ayuno. Si no lo has hecho, lo que quiero es invitarte. Sabes, a mí el Señor de pronto ha puesto en mi corazón hacer ayunos. Por ejemplo, algo que he venido haciendo ya los últimos años es que los primeros 3 días, al empezar el año, son 3 días que yo ofrezco como primicia al Señor en un ayuno. Y verdaderamente estoy agradecida porque yo veo cómo a partir de esta ofrenda que yo hago al Señor, Él me ha respondido, y de verdad, créanme, no se los digo para vanagloria, sino que los quiero invitar a que esto que dice la palabra de Dios, a veces nosotros pasamos la escritura, la leemos y decimos, pues a lo mejor funcione para alguien más, pero si lo empezamos a vivir, créanme que vamos a experimentar un nivel de vida completamente diferente. El Señor no nos llama a ser teóricos, nos llama a practicar lo que vamos aprendiendo, lo que vamos leyendo. Seamos intencionales. Si el Señor me dice que tengo que orar, pues vamos a orar. Si me dice que debo escudriñar su palabra, vamos a escudriñar. Si me dice que tengo que escribir, que tengo que memorizar, seamos intencionales. ¿Sí? Les decía ayer este dicho que escuché y que me encantó, que dice que el que aprende y aprende y no vive es como el que ara y no siembra. No es tan importante el cuánto aprendes como el hecho de que así sea muy poquito, eso poquito que el Señor te está hablando, lo empieces a poner en práctica en tu vida. ¿Sí? El Señor ya nos capacitó, nos dio todo lo que necesitamos para vivir en una vida de piedad. En la medida que nosotros obedecemos sus mandamientos, se va a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Y ese carácter no va a pasar desapercibido a los ojos de los demás, porque además el carácter de Cristo es algo deseable.
es algo a lo que nosotros aspiramos. En nuestras fuerzas no es posible hacerlo. Pero cuando nosotros entendemos que esta obra ya la hizo el Señor y que a mí lo único que me corresponde es apropiarme de ella, y ya explicamos cómo nos apropiamos de ella, siendo intencionales en renovar nuestra mente, en someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y en consecuencia someter nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso, vamos a estar reflejando la vida de Dios a través de nuestra propia vida. ¿Sí? Esa es la transformación de la vida de un hijo de Dios. Con esto vamos a terminar esta clase. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario respecto a esto. Yo espero que haya quedado muy, muy claro. Pero, por favor. ¿En qué cita estamos, hermana? Perdón, me perdí. Bueno, ya estaba haciendo un resumen final. Había leído esto acerca de Colosenses 13, sí. Ya, Ujú. gracias. No, ¿de qué? ¿Nadie tiene ninguna duda o comentario? Vamos a orar para concluir. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana, porque nos diste la oportunidad, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de conocer un poco más acerca de todo lo que tú quieres revelarnos, Señor, de lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Porque no fuimos llamados del mundo y no fuimos redimidos para seguir en nuestra vana manera de vida, sino que tú nos redimiste, Señor, para santificarnos, para que podamos ser un reflejo, Señor, de lo que tú eres. Sabemos que no es en nuestras fuerzas. Tú ya pusiste en nosotros todo lo que era necesario para la vida y la piedad. Tú ya pusiste en nosotros tu propia naturaleza, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que cada día, Espíritu Santo, tú nos recuerdes y traigas a nuestra mente la necesidad que tenemos de estar en tu presencia, de permanecer en ti y en tu palabra, con la finalidad, Señor, de que ese carácter de Cristo, que es nuestra meta, vaya siendo desarrollado día con día, Señor. De que podamos dar testimonio, no solamente de que eres un Dios que salva, sino de que eres un Dios que transforma la vida. No importa lo que hayamos sido en el pasado. Lo importante, Señor, es lo que tú quieres hacer con nosotros a partir de este día. Disponemos nuestra vida, Señor, para servirte. Nos rendimos a ti. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu labor en nuestra vida cada día. Y te ruego, Señor, que seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.